programación. Con la aparición de las computadoras desaparecen las secuencias de posiciones de llaves mecánicas que se debían conectar para obtener una acción determinada. Una llave conectada era una llave, era 1, y una llave desconectada era 0. Estamos hablando acá de lenguaje binario. Una sucesión de llaves o una sucesión de números binarios en cualquiera de sus dos posiciones definía una secuencia de ceros y unos, es decir, 0, 1, 0, 1, etc. Lenguaje binario, pues, que venía a representar una instrucción o un conjunto de instrucciones o programas para para un ordenador o computador en el que se estaba trabajando. En esta primera forma de especificar programas para una computadora se le denomina lenguaje de máquina o código de máquina. La necesidad de recordar secuencias de programación para las acciones usuales lleva a denominarlas con nombres fáciles de memorizar y asociar. Por ejemplo, ADD, que era sumar; sub, que era restar; mul, que era multiplicar; cal, o sea, CALL, que es una ejecución de subrutina, y así sucesivamente. A estas secuencias de posiciones se les denominó o se les llamó instrucciones, y a este conjunto de instrucciones se le llamó lenguaje ensamblador. Posteriormente aparecieron diferentes lenguajes de programación, los cuales reciben su denominación porque tienen una estructura sintáctica similar a los lenguajes escritos por los humanos. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Es utilizado para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. ¿Okay? Aunque muchas veces se suelen usar términos lenguaje de programación y lenguaje informático como que si fueran sinónimos, no tiene por qué ser así, ya que los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo HTML, que es un lenguaje para el marcado de páginas web, que no es propiamente un lenguaje de programación, pero podemos programar allí, por supuesto. Un lenguaje de programación permite a uno o más programadores especificar de manera precisa sobre todos los datos que debe operar una computadora, cómo estos datos deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto a través de un lenguaje que intenta ser relativamente próximo al lenguaje humano o natural, tal como sucede en el lenguaje léxico. Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente que más de un programador puede tener un conjunto común de instrucciones que pueden ser comprendidas entre ellos para realizar la construcción del programa en forma colaborativa. Los procesadores usados por las computadoras son capaces de entender y actuar de acuerdo a lo que indican los programas escritos en un lenguaje fijo llamado lenguaje de máquina. Recuerden, lenguaje de máquina es el código está en código binario y en lenguaje ensamblador. Todo programa escrito en otro lenguaje puede ser ejecutado de dos maneras. Primero, mediante un programa que va adaptando las instrucciones conforme son encontradas. A este proceso se le llama interpretar. ¿Ok? Repito, mediante un programa que se va adaptando las instrucciones conforme que se vayan encontrando. Esto es lo que se llama interpretar, y los programas que lo hacen se les conoce como intérpretes. El segundo es traduciendo este programa. El programa equivalente escrito en lenguaje de máquina, a este proceso se le llama compilar, y el programa traductor se le denomina compilador. Ahora bien, errores en la programación. Incluso los programadores más experimentados cometen errores. Y conocer cómo depurar una aplicación y encontrar esos errores es una parte importante de la programación, súper importante. No obstante, antes de obtener información sobre el proceso de depuración, conviene conocer los tipos de errores que deben buscarse y corregirse. Los errores de programación pertenecen a tres categorías.
errores de compilación, errores en tiempo de ejecución y errores lógicos. ¿Ok? Las técnicas para depurar cada uno de ellos se tratan en las tres lecciones siguientes. ¿Ok? Lenguaje, errores de compilación. Los errores de compilación, también conocidos como errores del compilador, son errores que impiden que su programa se ejecute. Por ejemplo, cuando se presiona F5 para ejecutar un programa, Visual Basic compila un código en un lenguaje binario que entiende el equipo. Si el compilador de Visual Basic no encuentra el código que no entiende, emite un error de compilador. La mayoría de los errores del compilador se debe a errores cometidos al escribir el código. Por ejemplo, puede escribir mal una palabra clave, omitir una puntuación necesaria o intentar utilizar una instrucción en if sin antes utilizar la instrucción if. ¿Ok? Porque esa estructura tiene una secuencia, lo veremos un poco más adelante para explicarlo. If, en if, se inicia y se cierra. Afortunadamente, el editor del código de Visual Basic fue diseñado para identificar estos errores antes que se ejecute el programa que estamos haciendo, pues. Antes que se intente ejecutarlo. Los errores de ejecución. ¿Ok? Los errores en tiempo de ejecución son errores que aparecen mientras se ejecuta un programa. Estos errores aparecen normalmente cuando su programa intenta una operación que es imposible que se lleve a cabo. Un ejemplo de esta división, un ejemplo de esto podría ser la división entre ceros. Suponga que tiene una instrucción speed igual miles en las horas. Estamos dividiendo miles sobre horas de una velocidad. Si la variable hours tiene un valor de 0, se produce un error en tiempo de ejecución en la operación de división. El programa se debe ejecutar para que pueda detectar este error, y si hours contiene un valor válido, no se produciría el error. Los errores lógicos. Los errores lógicos son errores que impiden que su programa haga lo que estaba previsto. Es decir, su código puede compilarse y ejecutarse sin errores, pero el resultado de una operación puede generar un resultado no esperado. Por ejemplo, puede usted tener una variable llamada firstName y establecida inicialmente en una cadena vacía. Después, en el programa puede concatenar firstName con una variable denominada lastName para mostrar el nombre completo. Si olvida asignar un valor al firstName, solo mostrará el apellido, no va a mostrar el nombre completo. ¿Ok? Bueno, muchachos, en la plataforma van a conseguir todo este material, y estamos interactuando en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda trataremos de disiparlas, y para la próxima semana tendremos una actividad referente a este material. Revísenlo, está en la plataforma. Cuídense mucho, y estamos en línea, pues. ¿Ok? Cualquier duda, pregunta o sugerencia, háganlo en el grupo de WhatsApp, porque una duda de uno de ustedes puede disipar varias dudas de varios de sus compañeros. Que estén bien y nos vemos en línea. Saludos.